Saludar a todos los que nos están viendo en otro momento, a otra hora, en nuestro canal, en las redes. Mandarle un abrazo, un saludo y sobre todo invitarte a que no te pierdas el privilegio de poder estar en familia, en casa, reuniéndote. Y como dice la palabra, no dejen de congregarse, como algunos tuvieron por costumbre, ¿no? No hay nada como venir y respirar un ambiente puro y genuino de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Bien, despierta, dile al que tiene a tu lado, despierta. Muy bien. No somos una iglesia que nos gusta mucho lo de las palabras, esas pastorales, porque llevo toda la semana, llevo el final de año negro. 15 días, 14 días, 13 días, digo, ¿qué películas se inauguran en esa iglesia? O sea, vaya rollazo, ¿no? Yo respeto. Pero no somos una iglesia que tengamos una palabra pastoral todos los años. Simplemente el año pasado Dios nos habló. No te dejes llevar por lo que tus ojos naturales van a ver. Y este año Dios ponía en mi corazón Sin Límite. Y yo decía, Sin Límite era un corito, no sé si lo cantaba Bernabé, el hermano Bernabé, o lo cantaba el coro de Sevilla, no tengo ni idea. Pero, no sé, me vino, puede ser, ¿no? Me vino un rollo, me vino una carátula, y yo decía, pero esta carátula puede ser hasta azul, recordaba, no sé, si alguien lo tiene, que lo verifique, pero me venía a mi mente no, delante de los ojos visualmente, una azul, sin límite, ¿no? Bueno, un rollo de los míos. Y yo decía, pero Señor, esto parece más de los Ecos del Rocío que de un grupo de la iglesia. Pues sí, Sin Límite. Y ahí Dios me regalaba, ¿no? Un texto en Juan 14, 12, que es donde nos vamos a parar. Y ahí dice la palabra, y me encantaría que me acompañara. Y dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo 12, dice, en la versión de NTV dice, les digo la verdad. En la Reina Valera, creo que pone de cierto, ¿no? Miriam. Vale. ¿Alguien la tiene en la Reina? De cierto. Y siempre que en la Biblia, en la versión, en este caso de la Reina, en otra, pone de cierto, digo, ¿es correcto? Ahí algo es que Dios nos quiere decir. Y ahí es como cuando usted levanta un poquito más la voz para llamarle la atención a su hijo o a su hija, porque el ambiente se está caldeando. Pues cuando Dios dice, de cierto os digo, es que algo está aconteciendo que no nos estamos enterando. Y ahí dice, ¿no? En la versión que yo voy a compartir, dice, les digo la verdad. En la Reina Valera, de cierto os digo, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Yo quiero compartir esto contigo. Y antes que nada me gustaría orar. Padre, bendice tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Con el objetivo y el desafío de que usted pueda visualizar y levantar su mirada y poner en nuevas tierras, en nuevas fronteras, en nuevos objetivos, su sueño, su visión. Me gustaría que tu corazón despertara a una promesa evidente y real, como es una promesa que Jesús nos dejó minutos antes, días antes de su ascensión, de ir con el Padre al cielo, antes de que lo crucificaran, de que podamos entender de que no estamos solos, por mucho que tú te sientas solo, que la sociedad te haga sentir solo. ¿Sabías eso? De que no estás solo. Y no es que la iglesia esté contigo, es más, la iglesia te va a fallar en un momento o en otro. No hay iglesia perfecta. Pero hay una promesa de parte de Dios que el Espíritu Santo estará con cada uno de nosotros. Desde ese momento hasta el día que Él vuelva. Yo quiero animarte a que este 2023 sea un año, no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero sí creo que puede ser un año de conquista y un año de avance. Que este 2023 sea un año que podamos mirar atrás y podamos recordar gratamente. Como iglesia nos ha tocado, venimos como iglesia, nos ha tocado enfrentar una de las épocas más difíciles que podíamos atravesar, que era una pandemia. Cuando yo nací, nunca me imaginé que tuviera que pasar por una pandemia.
Muchos de los que hoy estamos al frente de la iglesia, si hubiéramos sabido de que venía una pandemia, yo creo que hubiéramos negociado con Dios, retardado los tiempos. Venimos de un tiempo difícil, venimos de una pandemia. Y mi primer cartel y mi primera frase en este mensaje, por eso te digo, hay que tener cuidado cuando uno habla de parte de Dios. Pero esto sí lo sentía en mi espíritu y yo quiero, lo puedes poner, quiero felicitarte. Quiero felicitar a nuestra iglesia, quiero felicitar a todos los que han perseverado, a todos los que han estado trabajando, a todos los que juntamente con la iglesia han atravesado este tiempo. Quiero felicitarte a todos los que han sido fieles durante todos estos años de prepandemia, pospandemia. Y es gratificante saber de que Dios nos ha guardado. Hay cientos de iglesias que han cerrado. Hay cientos de miles que han tenido que cerrar sus lugares de culto. Y por lo tanto, dile al que tiene a tu lado, felicidades por creerle a Dios. Felicidades por serle fiel a Dios. Y felicidades por ver cruzada la otra parte de la tierra. Y todo esto de la tierra que tenemos que poseer. Y todo esto me venía a la cabeza como la historia de los espías, ¿no? Qué curioso, ¿no? Donde muchos se asustaron, donde muchos vieron imposible, donde allí hubo miedo. Quizá aquí también vino de una manera u otra, apareciera un gigante que desconocíamos. Apareció una enfermedad que amenazaba nuestras vidas. A día de hoy todavía la amenaza. Comenzaron a haber pérdidas muy importantes dentro de nuestro ámbito eclesial, de nuestra familia. Nos han abandonado hombres increíbles. Hombres que conocemos, hombres que no conocemos, nos han abandonado familiares, ya sea por COVID o por otro tipo de situación. Sin duda no ha sido fácil, pero sí emocionante, porque tú miras atrás y podemos ver de que dentro de ti y dentro de mí hubo un Caleb y hubo un Josué. Y por eso pudimos mantener nuestra fidelidad, por eso pudimos ser hombres de fe, por eso pudimos mantenernos en el camino correcto, marcando la diferencia y guardando a la iglesia en este tiempo. Por lo tanto, felicidades y estás en un buen tiempo. Si durante la pandemia no fue tu mejor momento, la iglesia te entiende y Dios te entiende. O sea, no han sido buenos tiempos, ni para los que se fueron, ni para los que quedamos. No han sido buenos tiempos ni para los que abandonaron, ni para los que persistimos. De una manera o de otra, si estás hoy aquí, es porque eres un Caleb y eres un Josué. De una manera o de otra, si estás de nuevo reconectándote al plan, al propósito de Dios, es que en ti hay un espíritu diferente y lo necesitamos para esta temporada. Lo necesitamos para el 2023. Hay algo que me gusta mucho y es que, y yo creo que usted lo va a saber de inmediato, y es que ¿quién fue el mejor jugador de la NBA de todos los tiempos? El mejor jugador de todos los tiempos de la NBA. Jordan. Buscaba la información de él y dice, el mejor jugador de todos los tiempos de la NBA ha sido el jugador que más tiros ha fallado en la historia de la liga. Sí, es que uno no nace crack, o uno no nace grande, pero sí en el camino nos podemos hacer grandes. Sí en el camino sí podemos avanzar y crecer, aunque nuestra mente nos diga todo lo contrario. Y yo quiero animarte a que no existan límites para tu vida, para intentarlo, para probarlo, para poder una y otra vez intentarlo hasta que dé en la clave. Jesús es nuestro modelo a seguir, no porque sanó a enfermos, sino es nuestro modelo a seguir porque no por todos los enfermos que Él oró se sanaron. Pero no significó de que Él dejara de orar por aquellos que venían luego. Algunos me miran, no todos por los que oró Jesús se sanaron, ¿eh? ¿Sabías eso? ¡Ey, despierta! ¿Por todos los que oró Jesús se sanaron? Pues no, por todos los que oró Jesús no se sanaron. Y no el hecho de que uno no se sanara, ya Él no siguiera orando por los demás. Los discípulos en un momento no pudieron enfrentarse a un espíritu maligno. Y no significó a lo largo de sus vidas que dejaran de intentarlo.
nuestro contexto, vemos a alguien orar por un enfermo y si no se sana, decimos, es que no ha tenido fe. ¿El que oró o el enfermo? En nuestro contexto eclesial, que a veces más que eclesial parece el sálvame de luz, si alguien reprenda a un demonio y ese demonio no sale, ve, es que no está en su mejor momento. ¡Ey! A ti y a mí nos van a pasar las mismas cosas que le pasaron a los discípulos. Y el enemigo siempre va a intimidarnos para que en un momento o en otro dejemos de intentarlo. Y hoy la iglesia, y eso sí yo lo puedo decir, yo he visto cómo creyentes han dejado de orar por milagros. Yo he visto cómo iglesia han dejado de creerle a Dios en lo imposible. Yo he visto en esta temporada de cómo era más importante lo que otros pudieran decir que lo que Dios pueda decir de cada uno de nosotros. Y yo quiero animarte a que todos los límites, a que todas las barreras que se han levantado, que hoy son límites para la siguiente generación, no son otra cosa. Hoy ese tipo de argumentos, ese tipo de comentarios, hoy son límites que le estamos marcando a la siguiente generación. Podamos romperlo en el nombre de Jesús. Y la palabra de este año es sin límite, hacia cosas mayores, como dice Juan 14:12. La palabra dice haréis, dice los que crean en mí, haréis las mismas cosas que yo. Y aún mayores. Ahora, eso no significa que usted se va a enfrentar a un enfermo y va a ser sanado inmediatamente. Quizá el primero no sea sanado. Quizá el segundo asunto que usted tenga que enfrentar, que ya sea una liberación, quizá no lo libere en la primera vez, o quizás sí, no lo sé. Porque no depende de ti, no depende de mí. Pero sí nosotros somos el vehículo y el canal para que eso se manifieste. Juan quería dejar claro en el Evangelio la relación que había entre el Padre y el Hijo. Jesús revela la unión e igualdad entre el Padre y el Hijo. Y comienza ese capítulo hablando. Y algunos no se enteraban. Felipe, léanlo. No se enteraban de la unión que había. De que el Padre estaba en Él y que Él estaba en el Padre y que los dos eran uno. Jesús por medio de sus palabras traía consuelo. Cuando habla en Juan 14:12, Él de una manera u otra quería traer consuelo hacia sus discípulos de que no todo iba a terminar, sino que ahora iba a manifestarse y a continuar de otra manera. Y la manera era de que ellos iban a hacer lo que habían visto del Maestro. Le estaba anunciando que llegaba el momento, y ahí hay un cartel, llegaba el momento donde Él tenía que partir. Llegaba el momento donde Él se tenía que despedir. Llegaba el momento de seguir cumpliendo el por qué Él estaba con ellos. Jesús le anunciaba su ausencia física y le explicaba y los retaba y los desafiaba a que simplemente no iba a ser el final, sino que Él seguiría obrando. Porque ellos mismos iban a ser investidos de poder para llevar a cabo incluso obras mayores que la de Cristo hizo en su ministerio en la tierra. Y qué bonito cuando Jesús en Mateo trata de traer confianza a ellos. En Mateo capítulo 29, puedes abrir tu Biblia. Si la traíste, claro. Y ahí dice, 29 a partir del 18, dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús hablándole a los discípulos de lo que harían, de lo que estaba aconteciendo. Él los entendía en cierto desconcierto que había sobre ellos. ¿Qué va a ocurrir ahora? Si tú te vas, si tú partes, si te crucifican, ¿qué es lo que va a ocurrir con nosotros? ¿Qué es lo que va a ocurrir con todo lo que hemos hecho? La promesa del Señor era que iba a estar con ellos, supliendo todas sus despertemos, necesidades. La promesa de Dios para ti y para mí es que Él va
Eso es. Pero no solo nuestras necesidades. No solo nuestras necesidades alimenticias. No solo nuestras necesidades económicas. Él va a suplir todas nuestras carencias a la hora de poder orar, de poder ministrar, a la hora de poder pedir. Y esto es algo que debemos de grabarnos. Juan capítulo 17, el 5 dice, ahora Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de comenzar el mundo. O sea, ya Jesús preparado para que el Padre lo llevara de retorno. Los discípulos no estarían solo en su trabajo, sino que el Señor sería glorificado por medio de las manifestaciones. ¿Y por qué Dios no se sigue manifestando en esta temporada, en esta década? ¿Por qué le hemos puesto el límite a Dios? Le hemos puesto hora a Dios. Le hemos puesto hora a Dios. Tengo que almorzar. Tengo que. Le hemos puesto hora a Dios. Le hemos puesto límite a Dios. Y yo quiero que tú puedas entender de que si tú y yo no rompemos los límites y las barreras que hemos levantado, no solo te va a afectar a ti, sino va a afectar a la siguiente generación. Primer punto. Si puedes parar con una cámara, tenemos más que suficiente. Perfecto. Primer punto. Dice ahí, el que cree en mí. ¿Puede abrir tu Biblia, por favor? Porque me hace gracia cuando alguien dice, me voy a una iglesia que prediquen de la palabra. Te voy a predicar de la palabra, para que no te tengas que ir. Juan capítulo 14. ¿No tenéis Biblia? ¿Quién no tiene Biblia? Traigan la Biblia. Juan capítulo 14, el primero, en la Reina Valera que os gusta, dice, de cierto, en la NTV dice, el que cree en mí. ¿A quién va dirigido esas palabras extraordinarias? ¿Solo era para los apóstoles? ¿Era para todos los creyentes? ¿Era para cualquier época? ¿O solo era para el contexto en el que Jesús lo estaba diciendo? Pues era una palabra de que no solo era para los apóstoles, sino también era una palabra que era para nosotros. Y era una palabra para todos los tiempos. El que cree en mí. Primer punto, anótalo. El que cree en mí. Ya Dios te está preparando. En la Reina Valera, de cierto te digo, de cierto digo. Cuando dice esa expresión, es que algo Dios quiere decirnos. Es que algo Dios nos quiere advertir. El que crea en Él. La importancia de nuestra fe por medio de lo que transmitimos en nuestros actos. No solo se trata si tú hablas pausado, si tú quieres convencernos. Eso es pasajero. ¿Qué es lo que determina tu acto de fe? Yo creo en Dios, está bien. Creer en Dios es un asunto. Y tener la convicción y la fe es otro asunto. Dios es experto en escoger vehículos modestos para manifestar su gloria y el poder de Cristo, por tal de que su gloria sea manifestada en este mundo. Un enorme privilegio a todos aquellos que deseamos de que Dios se manifieste por nuestras vidas, por nuestras familias, pero una enorme responsabilidad también. Hoy como iglesia, escucha esto bien por favor, el Espíritu Santo te quiere promocionar a una etapa de fe donde haya evidencia de quién hemos decidido creer en Él por encima de todo. A tener en cuenta, confiar en Él y depender de Él y aferrarse a Él debido a quien es Él. Juan 14, 10, 11 dice, ¿no, acaso no creen que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre vive en mí. Hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O más, o al menos crean por las obras que han visto hacer. Jesús hablaba palabras del Padre y no por su propia cuenta. Y el Padre moraba en Él y Él era quien hacía las obras.
Por lo tanto, ¿qué te voy a pedir para este año? Que comiences a creerle a Él. Que tú puedas decir, yo creo en Él. Y le acoplo y le añado el desafío de la fe. Para cuando venga una oferta laboral, tú no tambalees. Para cuando venga un tiempo de enfermedad, tú sigas creyendo. Para cuando venga un tiempo de preparación, sigas en el camino. Y no pierdas la oportunidad de seguir creyendo en Él. Porque igual que Jesús estaba preparando a sus discípulos, Él también quiere prepararnos a nosotros para esta temporada. El segundo punto, las obras que yo hago, Él las hará también. El beneficio de los que creen en Él. ¿Cuántos creen en Él? Pues el beneficio es que seremos promovidos a mejores cosas. No hay otra. ¿Quién serán los privilegiados? Los que hayan tenido fe para creer en Él. Los que crean en Él terminará actuando como Él. Y estamos en un tiempo donde los creyentes en Él se cumplirán cada cosa que hoy estamos descubriendo. Nosotros hemos sido diseñados para hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Y aún mayores, dice la palabra. No nos mueven las señales, pero sí deben de quedar a nuestro paso. Cuando la iglesia es ubicada en una barriada, hay una evidencia de que ha llegado la luz. Hay una evidencia de que Dios está sobre ese lugar. Hay una evidencia. Cuando llegábamos a este lugar estaba súper abandonado, la plazoleta. Hoy no está perfecta, pero hay una mejoría. Cuando estuvimos en el otro lugar. Y así en cientos de lugares en nuestra nación y en el mundo. Cuando la iglesia llega a un lugar, de una manera o de otra, afecta a ese lugar. Hoy juntos, tú y yo debemos de decirle basta a los límites que nos han frenado, que nos han llevado a no orar por sanidad, por restauración, que te han llevado incluso a no bendecir los alimentos, que te han llevado a no orar por quizás minutos antes de entrar a una cita de médico. 2023 es un año donde los límites que te frenaron se tienen que romper en el nombre de Jesús. Porque no es normal que hoy la iglesia no se levante apasionadamente. Segunda de Corintios, capítulo 12 al 12 dice, cuando estuve con ustedes, les di prueba de que soy un apóstol. Está escribiendo Pablo, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Mira, a mí Dios aquí me hablaba de algo. Es que si tú y yo no estamos preparados y estamos enredados en los asuntos de este mundo, ¿sabes lo que va a ocurrir? De que un día Dios lo va a hacer y tú y yo no lo vamos a ver. Bueno, tú y yo, perdóname. Voy a intentar de que yo lo voy a ver y que usted también lo vea. Pero puede ser de que un día Dios se manifieste y haya mucho como se encontró Pablo en Corintios. No lo estaban viendo. No lo estaban percatando. Y había señales. Y había prodigios. Y había obra de parte de Dios. Que no te frenen los límites. Hoy hay muchos que no hablan en lengua porque un día escucharon en las redes sociales, no sé qué tipo escuchó o qué movida le vendieron, que dejaron de interceder en otro espíritu. Hoy hay muchos que ya dejaron de practicar un diezmo, una buena ofrenda. Porque un día escucharon, porque un día vieron, porque un día imaginaron. No hemos sido diseñados para juzgar y sí hemos sido diseñados para colaborar con el plan de Dios. Y el plan de Dios es creer en Él, las obras que Él ha hecho y que Él ha estado haciendo. Nosotros también las podremos hacer. Y el tercer punto, y aún obras mayores hará. Y afirmación. Tú y yo somos puros colaboradores de Dios y de lo que Él quiere hacer entre nosotros. Y déjame decirte algo. Te vas a equivocar. Nos vamos a equivocar.
vamos a fallar. Vamos a fallar. No somos perfectos porque haya una manifestación entre nosotros. Porque somos muy dados. Somos muy dados a cuando hay una manifestación entre nosotros y vemos que algo no va conforme a nuestra mente, juzgar y sentenciar. Ey, usted porque no conoce a los grandes predicadores que usted ve en la tele, pero perfecto no hay hombre ninguno. Eso sí tengo yo autoridad para decírtelo. No hay hombre perfecto, dice la palabra. No hay hombre que sea impecable. Todos se van a equivocar, todos vamos a fallar en algo. Y ninguno somos perfectos, aunque haya manifestación entre nosotros. En medio de una cultura que juzga, ¿cómo debemos entender esta afirmación? Pues simplemente Jesús nos deja un legado y una responsabilidad de poder tomar y creerle para que Él pueda manifestarse entre nosotros. Ahora bien, Jesús no solo se refería a mayor en el sentido de sanidad, de milagro, sino de mayor magnitud. Hey, Domi, ¿por qué eso? Pedro, cuando predica en el libro Hechos de los Apóstoles, el mismo Pedro que niega a Jesús, cuando predica lleno del Espíritu Santo, se convierte en más gente que en todo el ministerio de Jesús. A eso estamos llamados. Y quiero animarte a que no solo centremos nuestra fuerza en lo físico, en lo aparentesco, sino que podamos ver el milagro como el perdón de los pecados de alguien que entrega su corazón a Jesús, que puedan alcanzar una eternidad con Cristo. Marcos 2:9 dice, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O ponte en pie, toma tu camilla y camina. Jesús le preguntaba. Y él decía si lo creerían, si obraría ahí, si terminarían por creerlo. Y ahí vemos cuando se levanta el paralítico y todo esto acontece, vemos como muchos decían, después de ver todo eso, decían, pero tú no tienes poder para perdonar todos los pecados. Iluminar a un alma ciega donde encuentre el camino de la salvación eterna siempre será más importante que devolverle la vista a un ciego. Qué locura, ¿eh? Todos los milagros que el Señor realizó sobre los cuerpos enfermos tuvieron carácter temporal. Ey, que yo estoy a favor de los milagros, pero todo eso tuvo carácter temporal. Los muertos que resucitó volvieron a morir. Los leprosos a los que sanó, sus cuerpos quedaron finalmente depositados en los sepulcros con el tiempo para ser comidos por gusanos. Toda esa generación que se benefició de las poderosas sanidades del Señor, de una manera o de otra, murieron en otro momento o en otra etapa. Tú y yo podemos ser un Pedro en este tiempo. El milagro de la salvación permanece por encima de la muerte. El milagro de la salvación permanece por encima de la muerte. Marcos 9:44 dice, si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. La obra mayor que podemos hacer como discípulos, evidentemente, anótalo por favor, anótalo. La obra mayor que podemos hacer como discípulos es predicar su palabra a fin de llevar a los perdidos a Él, sin dejar de orar, sin dejar de creer y sin dejar de darle la posibilidad a Dios que pueda traer un milagro físico. Estamos en el mejor escenario para hacer los milagros más influyentes de la historia. Cuando Jesús hacía un milagro, tuvieron que pasar momentos, y fritos han pasado años para que caigan en tus manos y en las mías, pero estamos en el momento donde todo es mucho más rápido. Estamos en el mejor escenario para hacer que los milagros más influyentes de la historia acontezcan en este tiempo. Bien, ¿cuántos creen? ¿Cuántos creen de que hemos sido diseñados para hacer la misma obra que Jesús hizo? ¿Y cuántos creen que hemos sido escogidos para hacer cosas mayores?
No tengan miedo cuando no sale el trabajo. No tengan miedo cuando no llega la economía. Si Él alimenta a los pájaros, ¿cómo no va a alimentarnos a nosotros? Pero no me digan amén y luego cojan lo primero de cambio. Yo cuando alguien me dice, es que... Ok. Alabado que Él vive. Porque mi Dios no tiene nada que ver con el tuyo. Mi Dios tiene que ver con el que yo consagro y Él responde. Con el que yo entrego y Él multiplica. Ese es mi Dios. Y no falla. Visualiza los que llevan más años en el Señor contigo. Visualiza. Y yo visualizo a todos los que tienen empresa en el Señor y llevan más años que yo. ¿Por qué llevan 30 años? ¿Por qué llevan 40 años? No trabajan los domingos, ¿eh? Y mucho ni los sábados. El Señor los bendice. Sin límite. No le pongas límite. Yo cuando salí de Mercadona caí en una depresión porque parecía de que el mundo se acababa. Mercadona. Los otros días entro en un sitio y de vez en cuando uno dice, jolines, pues sí que volvería a Mercadona. Tanto rollo hecho de autónomo, bregar con la gente. Uno es así de desagradecido con el Señor. Te estoy abriendo mi corazón. Y entro en un sitio, había un escándalo ahí. Yo no sé cómo no se iban a matar ahí. Y había alguien que trabajaba y decía, le estaba diciendo a alguien, pues yo, es que no me llega. Es que tengo que estar haciendo esto, haciendo lo otro. Y con estos 50 euritos que gano, es con lo que como toda la semana. Y ahí el Espíritu Santo, ese podía haber hecho tú. Y a veces le ponemos límite a lo que Dios quiere hacer. Le ponemos límite a lo que Dios va a hacer con tu vida, a lo que Dios va a hacer con mi vida. Yo no quiero volver a Mercadona, hermano. Si yo estuviera en Mercadona no estaría aquí. Yo no quiero volver atrás. Yo creo que no pudiéramos haber criado 2 hijos estando en Mercadona. Es muy complicado. Es muy complicado. No le pongas límite a lo que Dios quiere hacer. Ponle límite a las raíces de maldad, de impureza que todavía hay en nuestro corazón. Que nos lleva a no creerle a Dios. Que nos lleva a tener miedo a orar por un enfermo. Que nos lleva a tener vergüenza a poderle anunciar el Evangelio a alguien. Hey, tú y yo estamos aquí para hacer mínimo la obra que Jesús hizo. Y la palabra dice en Juan, donde te estoy leyendo y te estoy sacando este mensaje, de que cosas mayores, aún cosas mayores. Tú y yo no estamos aquí para hacer lo que hizo la generación pasajera. No estamos aquí para hacer lo que hicieron los discípulos. Estamos aquí para hacer cosas mayores. Cosas mayores. Y cosas mayores no es tener un gran edificio. Recuerda, eso es como lo físico. Eso un día está y mañana no está. Cosas mayores. Milagros espirituales. Milagros eternos. Y que no haya límite en todos estos asuntos. Si estás viéndonos por primera vez, me gustaría invitarte a que pudieras abrir tu corazón a Jesús y pudieras brevemente hacer esta oración, pudiéndole decir, Señor Jesús, te abro mi corazón, te pido perdón por mis pecados. Y si realmente yo soy seleccionado, escogido, dile ahí, está en la otra parte de la pantalla, para cosas aún mayores, cambia mi vida. Yo te acepto como mi único Salvador. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, puedes ponerte de pie. Cuando buscaba la definición de sin límite, no existe línea o señal para limitar tu paso o avance. Hemos sido diseñados para vivir en lo profundo del corazón de Dios.
conforme al proyecto y al propósito de Dios. Que este 2023 usted le pueda creer a Dios marchándote a un ayuno de 21 días. Es que el azúcar, recuerda que Él es el médico divino. Perdón. Es que, ¿le creemos o no le creemos? ¿Le damos o no le damos? Perdón. ¿O vivimos con azúcar toda nuestra vida? ¿Lo intentamos o no lo intentamos? Métase de lleno en el ayuno. 21 días. En el C.Vida tiene una predicación de la semana pasada donde hablo como iglesia de la importancia, de la importancia de la ofrenda, de preparar tu ofrenda, de la importancia de preparar tus diezmos, de la importancia que tiene consagrar la primicia, lo primero para Dios, la primera cosecha, económica y en tiempo. Económica y en tiempo. Según tu capacidad. ¿Estáis bien o estáis asustados? Es que el tema del ayuno, de la primicia, nos asusta, ¿eh? Qué bonito, ¿no? Que otros sitios ya se animen, ¿no? Con las primicias. Qué bonito. ¿Tienes fe? Os cerramos el mensaje aquí. Porque lo que voy a leer ahora es de loco, ¿eh? El Señor lo reprenda, no me va a dejar decirlo. ¿Le damos o no le damos? Jolín, no te enfades conmigo, Satanás. ¿Estás listo? Primera de Corintios 2:9. Tatúanselo en el corazón. Para eso hemos sido diseñados. Lo que ninguno os ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pon a Dios el primero en tu corazón y veremos esto hecho un cumplimiento en nuestras vidas. Vamos adelante. Lo que viene no lo ha visto ojo, ningún oído lo ha escuchado y ninguna mente lo ha imaginado. Nos podrán copiar el teatro de Navidad, podrán hacer la primicia, podrán hacer el ayuno de Daniel. Cuando empezamos con el ayuno de Daniel, parecía que habíamos cometido un pecado. El ayuno de Daniel no se había escuchado no por muchos lados, ¿no? Congregacional, no. Pues mi esperanza es que vienen nuevos recursos, que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado y que ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes los aman. Y yo creo de que usted ama a Dios. Por eso está en esta mañana en este lugar. Padre, yo oro. Vamos a orar un tiempo. Señor, yo oro en esta mañana. Señor, te pido, Señor, que los límites que ha impuesto la religiosidad sobre nuestros hombros, Señor, sean rotos en el nombre de Jesús, Señor. Señor, que los límites, Señor, que han venido sobre nuestro corazón, sobre nuestras vidas, Señor, sean rotos en el nombre de Jesús. Señor, que el espíritu de religiosidad que tanto aprieta nuestro corazón, que tanto aprieta nuestra vida, sea sacado por completo en el nombre de Jesús, Señor. Señor, oramos, Señor, para que tú traigas libertad, Señor, para que tú rompas todos los límites, Señor. Señor, para que tú nos llames de madrugada y nos despiertes y quieras sentarte con nosotros, Señor. Señor, llévanos a una temporada, Señor, de búsqueda, una temporada de oración, una temporada de adoración, Señor. Señor, que el reloj nos suene y tú nos estés llamando por medio de tu Espíritu, Señor, y nosotros respondamos. Señor, que igual que aprieta todo lo del mundo, Señor, cada vez más fuerte, Señor, pueda apretar tu presencia entre nosotros. Cada vez más fuerte pueda apretar de que si creemos en ti, Señor, haremos las mismas cosas y aún mayores. Señor, de que si creemos en ti, Señor, disfrutaremos, Señor, de todo lo que tú vas a traer, que oído no vio,
de que ojo no vio, oído no escuchó y que mente no imaginó. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, pedimos, Señor, que tú prepares nuestras vidas, Señor. Señor, que tú rompas todos los compromisos, Señor, familiares, Señor, de amistades, Señor, que no contribuyen al bienestar de nuestra vida espiritual. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, Señor, que tú nos promociones, Señor, a una etapa diferente. A una etapa, Señor, donde tú seas lo primero, donde tú seas lo más importante. Señor, donde no importa lo que otros dirán, no importa lo que otros puedan pensar. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú traigas evidencia, Señor. Aquellos que te comiencen a creer con determinación en su corazón, Señor, sean sacados, Señor, de la opresión. Señor, sean liberados de las garras de Satanás. Señor, sean promocionados. Señor, sean, Señor, ellos avanzando, Señor, porque tu Espíritu está con cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, rompe, Señor, todo pensamiento que trae juicio, Señor, sobre los hermanos, Señor, sobre las hermanas. Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos, Señor, porque tú, Señor, puedas manifestarte entre nosotros. Señor, que cada creyente, Señor, de esta casa, de esta iglesia, Señor, sea el vehículo escogido para traer salvación. Asiento, Señor, en esta ciudad. Asiento a esta ciudad, Señor. Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, que tú alivie la carga, Señor, de los que hoy tienen una carga pesada. Los que hoy quizás no te pueden servir, Señor. Porque durante años, Señor, se levantaron barreras que hoy se han convertido en límites, Señor. Espíritu Santo, ven, Señor, renovando lo más profundo, Señor, de nuestras vidas, de nuestros corazones, Señor. Señor, haznos entender de que el mayor propósito tuyo, Señor, es que avancemos hacia cosas mayores. Que avancemos, Señor, como tus discípulos, Señor, avanzaron. Señor, hoy tomamos, Señor, el legado, Señor, que tú le dejaste a los discípulos. Y que ellos luego, en la extensión de la iglesia, Señor, llegó hasta hoy. Señor, tomamos que nuestras manos, Señor, siempre van a tener aceite para estar disponibles para tu obra, para estar disponibles. Quizás, Señor, seamos inexpertos, no sepamos cómo hacerlo, pero tú nos vas a dar todo lo necesario cada mañana. Tú nos vas a preparar cada mañana, Señor, con aquello, Señor, que vamos a necesitar. Señor, oramos, Señor, por todos los que no tienen convicción en su corazón y no tienen plena confianza en ti, Señor. Que tú los ayudes, Señor, a avanzar y a tomar buenas y decisiones correctas.